¡Holi! Hermosa persona en la tierra, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast en el que cultivamos nuestro florecimiento espiritual y nutrimos nuestro propósito divino en la tierra. Yo soy Dharma, su host, alquimista espiritual y canalizadora, y el día de hoy vamos a hablar acerca de ser psíquico o psíquica. ¿Qué es ser psíquico o psíquica? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Y por qué existen personas psíquicas en la Tierra? No solo les voy a hablar desde mi experiencia personal como una persona con capacidades psíquicas desarrolladas, sino que como todos los episodios aquí en Florece en el Intento, surge de mis canalizaciones, investigaciones y aprendizajes de la mano de mis guías espirituales. En esta ocasión, Raziel, Isis, Adi Shankara, Hathor y Hermes Trismegisto. Si te preguntas, ¿seré psíquico? ¿Seré psíquica? Esta experiencia que estoy viviendo es el despertar de mis capacidades extrasensoriales. ¿Será que estas experiencias que tuve en la infancia fueron experiencias psíquicas? O si estás en este camino de empezar a desarrollar tus dones psíquicos, o quizás ya llevas prácticas que están desarrollando estas capacidades y quieres tener una certeza sobre si las estás desarrollando o no, o si las tienes de manera nata o no, este episodio es para ti. También es para ti si tienes curiosidad, si te has preguntado ¿cómo es ver la vida? ¿Cómo se percibe la vida a través de los ojos o del cuerpo o del campo energético de una persona psíquica? El día de hoy elegí para tomar tecito de frutos rojos con agua tónica. Cuéntame tú qué estás tomando o qué estás comiendo para acompañar este podcast. Y si no has ido por tu bebida favorita o tu snack favorito, este es el momento para hacerlo porque vamos a comenzar con el episodio. Quiero comenzar contándoles que lo primero que me dijeron mis guías espirituales sobre este tema cuando estábamos conversando para hacer este episodio es que las capacidades extrasensoriales, es decir, las habilidades psíquicas o los sentidos psíquicos, lo que denominamos aquí en la Tierra como sentidos psíquicos, son una capacidad, una percepción que es natural al alma encarnada. Esto significa que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser psíquicos o psíquicas. Todas las almas encarnadas tienen esta característica natural, hace parte de las características del alma traducida o contenida en el cuerpo humano o produciendo, co-creando el cuerpo humano, tener una capacidad más allá de los sentidos físicos, una capacidad suprasensorial, que son las capacidades que aquí en la Tierra denominamos como capacidades psíquicas o dones psíquicos. Pero que todos tengamos la capacidad de desarrollarnos como psíquicos o psíquicas o de ser psíquicos o psíquicas no significa que todos tengamos estas capacidades en el mismo nivel de desarrollo, ni que todos nazcamos con estas capacidades ya desarrolladas. Tal como ocurre con los sentidos físicos, es decir, el olfato, la audición, el tacto, la vista y el gusto, con los sentidos extrasensoriales hay distintos niveles, así como, por ejemplo, hay personas que nacen con oído absoluto, que simplemente escuchando pueden determinar qué nota musical es. Muchas veces hay personas que tienen esta capacidad sin entrenarla, sin que hayan tenido un entrenamiento en música, simplemente nacieron con esta capacidad. De la misma manera, hay personas que nacen con las capacidades
capacidades extrasensoriales ya desarrolladas, que no necesitan pasar por un proceso de aprendizaje, de entrenamiento para poder tener sus capacidades psíquicas desarrolladas, activas y refinadas, es decir, en un nivel alto de precisión y desarrollo. De la misma forma, así como hay personas que nacen con el gusto por la música, el gusto por los sonidos, la afinidad con la armonía musical y deciden entrenarse para desarrollar su audición y con el tiempo, con el entrenamiento, se convierten en personas que tienen un oído musical que con el tiempo pueden desarrollar una audición cercana a la audición absoluta, así no hayan nacido con esta capacidad, sino que la entrenaron. Tal cual sucede también con las capacidades extrasensoriales. Hay personas que nacen con las ganas, con la afinidad por conectar con otras dimensiones, con las dimensiones más sutiles, con lo que está más allá de lo físico, y debido a esta afinidad eligen entrenarse, estudiar y con el tiempo desarrollan sus capacidades suprasensoriales cercanas o en un nivel cercano a las de la persona que nació con estas capacidades. También ocurre, como con los sentidos físicos, que nacen personas que tienen una audición promedio y que no tienen una afinidad por la música o no tienen las condiciones para desarrollar su capacidad musical ni tampoco su capacidad auditiva, y entonces viven con el sentido de la audición en un nivel promedio. Y también existen los casos de personas que quizás viven o trabajan en un entorno muy ruidoso o que por cuestiones de la alimentación, de inflamación, de distintas causas, pierden un poco esa capacidad auditiva normal y entonces viven con una capacidad auditiva disminuida. Así mismo pasa con las capacidades extrasensoriales. Tal como hay personas que nacen, tal como hay personas que las desarrollan, también hay personas que las tienen en un nivel promedio que nunca las desarrollan y personas que las tenían en un nivel promedio y que luego ocurre un detrimento o una afectación o una disminución de la capacidad extrasensorial. Si escuchan ruido afuera es porque llevamos como 3 semanas con construcciones aquí en el lugar donde vivo y yo grabo en mi estudio. He hecho lo que más puedo para reducir el ruido externo con el micrófono, con la configuración, con la edición, pero si escuchan un leve ruido de fondo, es eso, les estoy diciendo por si lo escuchan para que sepan qué es construcción afuera. Voy a intentar quitarlo lo máximo con edición, pero es eso, es construcción afuera. Ahora sí, continuemos. Y el ejemplo de la audición, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, si trabajan con esos ruidos y están constantemente con esos ruidos y no se ponen audífonos o la protección necesaria, van a perder esa audición. Lo mismo con la capacidad extrasensorial. Hay personas que tienen una capacidad extrasensorial promedio, deciden no desarrollarla porque no sienten esa afinidad y por el ambiente en el que viven, quizás un ambiente hiperracional, quizás un ambiente que es muy dogmático, quizás un ambiente, bueno, hay miles de causas, pero esas capacidades se pueden disminuir por muchos motivos. Y el último ejemplo o la última analogía es que con los sentidos físicos también hay personas que nacen sin esa capacidad, sin ese sentido físico o con una capacidad mucho menor a la del promedio, ¿verdad? Igual ocurre con las capacidades extrasensoriales, así como con los sentidos físicos. Hay personas que nacen con ceguera, con sordera, lo mismo con las capacidades extrasensoriales. Hay personas que nacen sin alguna de estas capacidades o con una de esas capacidades muy disminuidas. Ahora, aquí mis guías me explicaron
que se cumple, por supuesto, porque es una ley universal, la ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia nos dice que como es arriba es abajo, que lo que vemos en una parte de los fenómenos del mundo, de la creación, de la existencia, lo podemos aplicar a otra parte de los fenómenos de la existencia, de la creación, de la existencia, sin importar el tamaño del fenómeno, sin importar la fracción o el fractal que estamos analizando. Entonces, de acuerdo con eso, me dijeron que así como con los sentidos físicos hay un porcentaje de personas que nacen con oído absoluto, hay un porcentaje de personas que desarrollan su oído, hay un porcentaje de personas que tienen audición promedio, hay un porcentaje de personas que sufren una disminución de la audición y hay un porcentaje de personas que nacen sin el sentido de la audición o con ese sentido muy disminuido. Los mismos porcentajes se aplican para las capacidades extrasensoriales. Esto significa que son pocas las personas que nacen con las capacidades ya desarrolladas, tal y como son una minoría las personas que nacen con oído absoluto, pero somos un montón de seres humanos, así que es poca la proporción, pero somos un montón de seres humanos. Y lo mismo en las otras categorías, siendo también una minoría quienes nacen con menor capacidad o casi nula capacidad. Y en esta parte me aclararon que tal y como ocurre con los sentidos físicos, es decir, si hay personas que son sordomudas, ¿verdad? O que pueden tener sordera y ceguera al mismo tiempo, lo más común en esta minoría es que se tenga disminuida o casi nula solo una o máximo dos de las capacidades extrasensoriales. Pero ahora más tarde vamos a estudiar que son 4 las capacidades extrasensoriales básicas. Sí, entonces ahí vamos a ver que quizás puede que el caso de nosotros sea que una de esas no está muy activa o es casi nula, pero las otras sí están activas y las podemos también desarrollar. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la capacidad extrasensorial o la capacidad psíquica promedio o normal es relativamente baja. ¿Por qué? Si pensamos en una línea, un segmento de recta, y en un extremo situamos la materialidad y en el otro extremo situamos la espiritualidad, en un extremo situamos la materia y en otro extremo situamos el espíritu, cumpliendo la ley de polaridad, ubicaríamos los sentidos físicos más tendientes hacia la materia, más cerca de la materia y de la materialidad. Y los sentidos suprasensoriales están más cerca del espíritu, de la espiritualidad, es decir, está más lejos de la materialidad o de la materia. Y como la Tierra en este momento está habitada de forma material y es un planeta de vida material y se encuentra en la tercera dimensión, es una dimensión material, pues vamos a tender más a usar los sentidos físicos que los sentidos suprasensoriales. Así que lo promedio, lo normal es que la mayoría de personas tengan muy poco volumen o muy poco nivel en sus capacidades extrasensoriales, simplemente porque la vida en la Tierra pide más de nuestras capacidades sensoriales, pero ya sabemos, eso está cambiando porque la Tierra está evolucionando, está ascendiendo en conciencia y está cambiando de dimensión, pero mientras ocurre ese proceso, igual tenemos esta tendencia a que las capacidades suprasensoriales o las capacidades psíquicas sean, en la mayoría de personas, pocas o de bajo nivel. No obstante, así sea eso el promedio,
Todas las personas que nacen con capacidades extrasensoriales promedio pueden desarrollarlas y llevarlas a un nivel muy similar al de las personas que nacen con estas capacidades ya desarrolladas. Y ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué significa ser psíquico, psíquica? Si todos tenemos la capacidad de desarrollar estas habilidades y si es algo natural al alma encarnada, ¿qué significa? Porque algunas personas se nombran psíquicos o psíquicas. La respuesta es que un psíquico o una psíquica es quien pertenece a las dos primeras categorías, es decir, quien tiene maestría o un alto nivel de desarrollo en sus capacidades suprasensoriales, tal y como todos tenemos la capacidad de tocar un instrumento, de aprender a tocarlo y de tocarlo, pero no todos nos llamamos músicos, por eso es lo mismo. No todos nos llamamos psíquicos porque no todos hemos desarrollado estas capacidades a un nivel de alto desarrollo. ¿Y cuáles son esos dos primeros grupos? Las personas que nacen con las capacidades psíquicas activas, el que es mi caso, y las personas que por afinidad y con compromiso y con práctica han pasado por un entrenamiento o un proceso para desarrollarlas. Las personas que pertenecen a estos dos grupos son psíquicos o psíquicas. Y en esta parte nos preguntamos, ¿por qué algunas personas nacen con estas capacidades activas y otras no? Y mis guías me contaron que este es un tema que requiere mucho espacio y que sería perfecto para otro episodio porque es extenso y hay muchas causas para que esto ocurra, pero que por encima podremos seguir aplicando la analogía de la música. Y es que hay personas que nacen con una capacidad nata para hacer música. Por ejemplo, tenemos a las personas savant que tienen la capacidad sin entrenamiento de hacer música. Y también tenemos a las personas que tienen una afinidad para hacer música y que la desarrollan. ¿Por qué algunas personas nacen con esa capacidad nata y otras no? ¿Por qué algunas personas nacen con el talento musical y otras personas no? Una de las explicaciones es la genética. Puede que vengan de un linaje de músicos, que lo vemos una y otra vez. Una familia de músicos brillantes da a luz a un hijo músico brillante y pueden ser por muchas generaciones atrás. Asimismo, hay linajes de personas psíquicas, ¿vale? Entonces, si uno nació en un linaje de personas psíquicas, como es mi caso, esa capacidad se hereda también genéticamente, el desarrollo se hereda genéticamente. También hay registros de que el grupo sanguíneo RH negativo es un linaje que tiene mayor capacidad suprasensorial, pero esto no me consta, simplemente lo he investigado, sé que es un tema, pero no lo he investigado de mis propias fuentes o yo misma buscando la información en el plano akáshico o en altas dimensiones. Simplemente es algo que sé que otros canalizadores y que otros místicos han investigado. Otra causa, otra explicación, otra respuesta a por qué hay personas que nacen psíquicos o psíquicas es que han desarrollado esas capacidades en otras vidas, que también ocurre con la música. Hay personas, y hay varios casos registrados, de personas que nacen con un talento impresionante y que cuando son niños recuerdan que en otras vidas también fueron músicos, ¿sí? Cuando desarrollamos capacidades suprasensoriales en otras vidas o llevamos varias vidas sirviendo, desarrollándolas y sirviendo como psíquicos o psíquicas con buen karma, es decir, hemos usado nuestras capacidades para el bien, para el amor, desde la unión, ese desarrollo lo recibimos en la vida presente y entonces nacemos con capacidades psíquicas muy desarrolladas, que también es mi caso. Yo tengo un linaje de personas con capacidades suprasensoriales, un linaje sanguíneo y presente, o sea, mi línea materna, ¿verdad? Y también en muchas otras vidas yo desarrollé mis capacidades suprasensoriales y ese desarrollo lo recibo en el presente.
y ese entrenamiento lo recibo en el presente. Y también he vivido muchas vidas al servicio, sirviendo con mis dones, con mis capacidades. También están los casos en los que hay personas que usaron sus capacidades en el pasado para cosas no buenas, cosas fragmentarias, cosas que hicieron daño a otros y al colectivo, y eso también se recibe en la vida presente con una capacidad que está de pronto velada o mutada en esta vida por ese karma del pasado. Y bueno, como es un tema largo y mis guías dijeron que lo vamos a hablar en otro capítulo, lo dejamos para después. Si les interesa por qué las personas nacen psíquicas o como la historia de los psíquicos, no sé cómo le pondríamos al episodio, pero si les interesa, déjenmelo saber en comentarios, y si a suficientes personas les interesa también, grabaré ese episodio cuando lo sienta vivo dentro de mí. Y hay otra pregunta que nos surge aparte de por qué algunas personas nacen psíquicas y otras no, y es la naturaleza del alma. También otra de las causales por las cuales algunas almas encarnadas tienen mayores capacidades suprasensoriales es que hay almas que son de mayor vibración, mayor desarrollo, mayor recorrido, mayor experiencia, y almas que son más jóvenes o que tienen menor experiencia o que tienen mucha carga kármica. Un alma más evolucionada es más probable, de más alta vibración, es más probable que su versión encarnada tenga capacidades suprasensoriales que un alma poco desarrollada. Poco desarrollada suena feo, pero como que ha vivido poca evolución, un alma más joven, un alma de menor vibración. Y esto no dentro de una jerarquía vertical, como son mejores estas almas y estas almas son peores, no, porque todas las almas están en el mismo camino de evolución, tal y como no queremos decir que una persona de 20 años es mejor que una persona de 100 años, porque no es así, todo es relativo. Asimismo ocurre con las almas, es solo cuestión de edad, de evolución, de camino personal del alma, de camino individual del alma, pero todas las almas son amor, todas las almas son luz, solo que cada alma ha tenido una historia de vida diferente, un tiempo de vida diferente, un camino diferente, y eso es todo. Las almas que llevan un camino largo recorrido, un camino largo de evolución y que quizás también cumplen estas otras características, van a encarnar en un linaje de capacidades suprasensoriales activas y han desarrollado en la Tierra en otras vidas sus capacidades, en este presente tienen esas capacidades muy activas, muy desarrolladas. Y ahora es mi turno para preguntarte, ¿naciste con capacidades psíquicas o estás desarrollando tus capacidades psíquicas? Para responder a la pregunta, te quiero explicar las 4 bases, las 4 raíces, las 4 capacidades psíquicas principales, desde donde se ramifican otras capacidades o subcapacidades. Vamos a ir por orden, desde la que es más común y más presente y más fácil de desarrollar hasta la que es menos común, menos presente y más difícil de desarrollar. Esto fue muy emocionante cuando lo canalicé porque yo no sabía ese orden, no sabía que unas eran más comunes y más fáciles de desarrollar, así que me emocionó mucho. La primera capacidad suprasensorial o capacidad psíquica, que es la más común y la más fácil de desarrollar y la más común aquí en la Tierra, es la clarisentencia, que es la capacidad de percibir la energía en movimiento, es la capacidad de percibir la vibración, y es la más común y la más fácil de desarrollar porque se parece muchísimo a la capacidad de gestionar nuestras emociones, a la experiencia sensible, a la experimentación sensible, que es cuando observamos las sensaciones de nuestro cuerpo.
Se parece a esta sensación de las emociones a través del cuerpo, esta sensación de un flujo de energía a través del cuerpo físico, pero se siente más sutil, es decir, no es este flujo pesado que se siente, por ejemplo, cuando tenemos miedo, ansiedad, culpa, sino un flujo más liviano, una energía más liviana. Y empieza primero, digamos que un primer nivel de desarrollo de la clarisentencia es sentirla muy, muy física en el cuerpo. Y un segundo nivel de desarrollo es cuando ya la podemos sentir por fuera de nuestro cuerpo, unos centímetros por fuera o varios centímetros por fuera en nuestro campo energético. Sentir cómo se mueve la energía en nuestro campo energético y sentir la vibración de nuestra energía. Y en cuanto a estos niveles de desarrollo, también tenemos que en el primer nivel de desarrollo solo podemos percibir la energía de nosotros, de nuestro campo de energía, nuestra vibración, la energía moviéndose a través de nosotros, y en un segundo nivel de desarrollo podemos percibir la energía y la vibración de otras personas, de otros seres vivos, de otros objetos y de absolutamente todo. Y esta sería la clarisentencia. Aquí ya te puedes empezar a preguntar, a cuestionar y a responder si naciste con esa capacidad activa o si la estás desarrollando con tus prácticas, con tus actividades, con lo que haces en el día a día. Y si la quieres desarrollar a futuro, ya sabes de qué se trata. Para mí, mi clarisentencia se siente como sentir completamente mi campo de energía y saber qué se está moviendo, qué está vibrando en mi campo de energía, y como un diálogo entre mi campo de energía y el campo de energía de las demás personas, de los demás seres, de los demás objetos, como si yo empezara a entrar en contacto con otra persona o con otro ser a metros de distancia, porque nuestros campos energéticos se están tocando y están haciendo sinergia. Para mí así se siente mi clarisentencia, como que mi cuerpo no es solo este cuerpo físico con este tamaño, sino que mi cuerpo es enorme porque incluye a todo mi campo de energía, y puedo sentir lo que sucede en mi campo de energía, y puedo sentir los campos de energía de las otras personas, y puedo sentir los campos de energía de los objetos, y puedo sentir los campos de energía de otros seres vivos, y puedo sentir que se está moviendo en esos campos de energía, tal y como puedo sentir que se está moviendo en el mío. Y por supuesto esto puede ser a distancia, no tiene que ser en presencia físicamente dos objetos que están cerca mío, sino que puede ser a distancia, porque ya está en un nivel de desarrollo que trasciende el tiempo y el espacio. Y este también puede ser un caso para ti, que puedas sentir a las personas al otro lado del mundo, porque sus campos de energía están conectados mucho más allá del tiempo y el espacio. Y otra forma que tengo para describirlo es como esa sensación que se siente entre dos imanes, como ese campo de energía que se forma entre dos imanes. Más o menos esa sensación es la que yo siento, de distintas maneras en la interacción de mi campo de energía con la interacción de los campos de energía de otras personas. Y la forma como percibo a los demás es un poco como si mi campo de energía conversara con su campo de energía, o con el campo de energía por fuera de otras cosas. Sí, esa es mi experiencia. Vamos a continuar con la clariaudiencia. La clariaudiencia es la capacidad de escuchar más allá de lo auditivo a nivel físico. Hay un rango que consideramos el que podemos oír, un rango vibracional que podemos oír en la Tierra, ¿verdad? Y ese es el que estudian los audiólogos, y bueno, es el que estudiamos. Creemos que hay un rango de audición. Si es menor que el rango de audición promedio, se considera que hay sordera, ¿verdad? Y si, bueno, la clariaudiencia es como que primero hay una capacidad auditiva mayor, pero no tanto en cuanto al volumen físico, que también puede ser, y todas las capacidades suprasensoriales incluyen mayor capacidad sensorial, pero no es para todas las personas, ¿sí? Puede ser una de las características, pero no es para todas las personas. Hay personas que tienen capacidades suprasensoriales muy, muy activas y que tienen una desconexión con sus sentidos físicos.
y ese también puede ser un caso. En fin, la clariaudiencia es cuando se puede escuchar más allá del espectro auditivo físico o que consideramos normal en el mundo físico, y empieza con poder escuchar cosas como la electricidad, no cuando todos pueden escuchar la electricidad, sino como literalmente la electricidad corriendo por las paredes. Esa puede ser una manera, pero es simplemente esta capacidad de escuchar la energía. Y luego ese es como un primer nivel de desarrollo. Un segundo nivel de desarrollo es cuando ya se pueden escuchar otras cosas, como escuchar los campos de energía, y como todavía más sutil. Y un tercer nivel de desarrollo es cuando ya podemos escuchar no solo la energía, sino que la podemos traducir. Entonces escuchamos al árbol, escuchamos a mi perrito, yo escucho al árbol, escucho a mi perrito. Ya estoy recibiendo esa información codificada a nivel energético y puedo coger esa energía y traducirla. Esto es lo que se conoce tradicionalmente como telepatía, sobre todo si la telepatía pues la recibimos así, tal cual, que estamos escuchando lo que dicen los objetos, los seres, las personas. Ahora, esta audición no se siente por los oídos, sino como más allá de los oídos. Puede ser más atrás de los oídos, pero se siente como en la conciencia o en la mente. ¿Cómo sé que estoy escuchando algo y no me lo estoy inventando? Pues tanto con la clarisentencia, cómo sé si son mis emociones o algo más, cómo sé si estoy escuchando algo en lugar de inventármelo. Tú no lo estás produciendo, simplemente llega, no estás pensando en escuchar eso, no lo estás haciendo, simplemente llega, no estás haciendo un esfuerzo, solo estás recibiendo. Lo mismo con la clarisentencia. Y mi experiencia con la clariaudiencia es realmente reciente, porque siento que era la capacidad suprasensorial con la que tenía mayores bloqueos o a la que le tenía como más miedo por experiencias difíciles y miedosas que viví en la infancia. Entonces mi capacidad suprasensorial, mi clariaudiencia, ha salido recientemente a la superficie gracias a que he trabajado muchos de esos miedos y de esos bloqueos, pero también porque estoy trabajando con una persona clariaudiente en mi maestría Alquimia Espiritual. Mi maestría Alquimia Espiritual es una maestría en donde los acompaño, entre otras cosas, a desarrollar sus capacidades suprasensoriales, y la primera persona con la que estoy viviendo este proceso, que es la temporada enero-febrero, porque es un acompañamiento 1 a 1 y solo acompaño a una persona por temporada. Esta persona, que se llama Dani, es muy clariaudiente, y a raíz de acompañarla, mi clariaudiencia se ha fortalecido y yo la he dejado ser. Y entonces la forma como yo la experimento es como escuchar un sonido que trasciende lo físico, pero que lo escucho más allá de mis oídos. Es como cosas que escucho en mi cabeza, pero con mayor sonido que los pensamientos, y sin duda son cosas que no estoy escuchando yo. También ha venido con un aumento de la audición física, y sí, es poder escuchar la voz del árbol y también la energía del árbol, poder escuchar la voz de mi perro y también escuchar la energía de mi perro. Y esta semana fui a The Hill, que es la montaña de la que hablan en Telepathy Tapes. Si no has visto ese podcast y este tema te interesa, creo que ese podcast te va a gustar. Y allí también todo era clariaudiente. Escuchaba las voces de los otros niños, de los niños y de las personas que habitan y cuidan, o que cuidan más bien, que han creado The Hill. Entonces esa también ha sido una experiencia. También poco a poco he ido escuchando más la voz de mis guías espirituales, así de forma auditiva, así sea sutil, pero sí se siente diferente auditivo a cuando es por imagen o como con clarividencia o claricognoscencia, que son las capacidades que voy a explicarles a continuación. La tercera capacidad suprasensorial
que sería la tercera, en este caso menos común que la clarisentencia y que la clariaudiencia, y más difícil de desarrollar que la clarisentencia y que la clariaudiencia, es la clarividencia, que es mi capacidad suprasensorial junto a la clarisentencia, que son como mis dos capacidades más altas y con las que me siento más cómoda, con las que siento más maestría. Y la clarividencia es simplemente la capacidad de poder ver las dimensiones más sutiles, de poder traducir la energía de distintas vibraciones en imágenes. Primero, a nivel energético, poder ver la energía, los campos de energía, las auras, la energía vital. Todo esto se puede ver con los ojos físicos para algunas personas. Para mí, yo puedo ver eso con los ojos físicos, pero el resto de cosas o mayor precisión o más bien de forma más común también, porque aunque yo lo puedo ver con los ojos físicos y muchas personas también, lo más común y lo más sostenible es tener esa visión física, pero también tener esa visión en el tercer ojo, que es el centro energético encargado de la clarividencia. Bueno, igual se encarga de las otras, pero es que me refiero a que se ven imágenes. Yo veo el aura físicamente como leve, como poquito color, poquita definición, y luego acá en mi cabeza por dentro, como si tuviera una cámara aquí adentro, en mi tercer ojo, profundo adentro, veo el aura ya de los colores que son y más grande y con mayor precisión. Y así las otras dimensiones sutiles. La clarividencia para mí, en mi experiencia, tiene 4 niveles como de profundidad, como si fuera un lente de una cámara. Entonces está esa parte en donde se puede ver energía, pero quizás no se pueden ver cosas más sutiles, ¿verdad? Como elementales, haditas, por ejemplo, ángeles. Se ve la energía. Y esas otras figuras se ven, pero como energía, no como seres, ¿sí? Y luego el siguiente nivel o la siguiente dimensión de clarividencia es cuando ya no se ve solo la energía, sino que se puede traducir esa energía en forma, pero de esas dimensiones más sutiles. Y el cuarto nivel es cuando ya se pueden explorar dimensiones aún más sutiles y hay, no sé, como mayor precisión en la visión, como que ya no es algo que se siente difuso, sino bien preciso, bien claro, una imagen bien clara. Y el cuarto nivel o la cuarta dimensión para mí es cuando ya se puede jugar con esa imagen, es decir, no solo estoy viendo, sino que estoy modificando cosas a través de esa visión, estoy viajando en la visión, tengo lucidez en la visión, no solo tengo unas gafas o una cámara, sino que estoy editando la visión o explorando el video como Google Maps, que no es una foto ya, sino que tiene profundidad y puedes caminar por las calles. Asimismo, ese para mí sería el cuarto nivel de desarrollo de la clarividencia. Y por último tenemos la claricognoscencia, que esta definición se las quiero leer porque me parece muy hermosa la manera como salió en la canalización de parte de mis guías. Dice: la claricognoscencia es la capacidad de conocer desde la no separación, es decir, no existe sujeto conocedor y objeto por conocer, se es el propio conocimiento. Se es una con el conocimiento. Por lo tanto, se sabe sin necesidad de pasar por un proceso de conocer, simplemente se sabe. Eso fue lo que me dijeron mis guías. Y la claricognoscencia justamente es esa capacidad de simplemente saber sin necesidad de haber estudiado ese tema, sin necesidad de haber pasado de forma experiencial por un proceso de conocimiento con ese objeto, con ese fenómeno, con ese tema o con esa persona. Simplemente se saben cosas y no se siente tanto como recibir una imagen, escuchar algo, sentir algo en el cuerpo, sino algo que ya está, como de repente, como cuando organizamos nuestro armario y nos damos cuenta que tenemos algo que no sabíamos que teníamos y no sabemos de dónde salió, pero simplemente estaba allí guardado. No es que
salió del armario volando y nos lo pasaron al frente, como sería la clarividencia, ¿verdad? No es eso. Es solo que en el momento en el que buscamos, o ni siquiera sin buscar, simplemente sabemos algo, simplemente tenemos esa prenda allí en nuestra biblioteca de conocimiento. Y la forma como nos lo explicaron mis guías es que sucede no tanto porque uno esté canalizando de las bibliotecas de conocimiento del universo, de las bibliotecas akáshicas o de otras bibliotecas, sino porque ya se tiene ese conocimiento como integrado, pero es porque uno está integrado con el objeto del conocimiento. Entonces ya no estoy yo estudiando la reencarnación por fuera de la reencarnación, sino que soy la reencarnación y por lo tanto conozco la reencarnación. Y esta es la capacidad suprasensorial menos común y más difícil de desarrollar, y junto a la clariaudiencia es la capacidad suprasensorial. Son las dos capacidades suprasensoriales con las que yo tengo menos experiencia. Quizás alguien muy claricognosciente me diga, pero aquí estás aplicando esa capacidad, acá también, y yo no lo sepa. Es posible, porque así fue para mí con la clarividencia, pero todavía no estoy en ese lugar donde haya integrado un montón eso, así que todavía no se los puedo contar sobre mi experiencia. Les puedo contar lo que mis guías me contaron y lo que me han mostrado otras personas y lo que he vivido, lo poco que he vivido con la claricognoscencia yo. Y para mí también la experiencia es como que estás hablando sobre un tema y de repente sabes un montón sobre ese tema, y no es que estés recibiendo imágenes sobre el tema o escuchando sobre el tema, solo sabes sobre ese tema. Para mí así se siente la claricognoscencia, como wow, no sabía que sabía esto, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y con esta última capacidad suprasensorial hemos terminado las 4 capacidades suprasensoriales base. Ahora cuéntame en comentarios, ¿identificaste que tienes una de estas o varias muy activas desde el nacimiento? ¿Identificaste que quizás con tus prácticas, con tu práctica creativa, con tu práctica espiritual, con tu yoga, con tus meditaciones, estás desarrollando alguna de estas capacidades o varias? Cuéntenme en los comentarios qué descubrieron a raíz de este episodio. Sé que quedan varios temas por hablar, por ejemplo, cómo desarrollarlas, que yo tengo un episodio aquí en el podcast sobre eso, pero desde ese episodio hasta ahora han pasado 6.000 años o más, así que he integrado muchos nuevos aprendizajes y conocimiento, he integrado muchas nuevas cosas que quisiera agregar a ese cómo desarrollar, y creo que igual uno puede hacer 10.000 episodios sobre cómo desarrollar las capacidades suprasensoriales, pero sin duda debo decir que es un proceso que se debe vivir mejor acompañado o acompañada por alguien que tenga experiencia y maestría en ese desarrollo. Justo por eso, porque yo he integrado el conocimiento de mis otras vidas, desarrollando mis capacidades y poniéndolas al servicio, y entonces he integrado ese conocimiento porque lo necesitaba para mí, porque yo tenía de repente mis capacidades suprasensoriales súper activas. Yo las tengo activas desde la infancia, pero por mucho tiempo se me bloquearon. Las bloqueé por miedo, por trauma, en fin, se me bloquearon, y después con mi camino de sanación florecieron de una manera impresionante, y en ese proceso de florecimiento tuve que integrar mucho conocimiento y ayudarme de todo lo que había aprendido en otras vidas para poder sostener mis propias capacidades suprasensoriales de forma tranquila, segura y en unión, en compasión, en amor, en bienestar. Así que a raíz de todo ese conocimiento integrado y de mi propia experiencia, y honrando todo lo que he aprendido en otras vidas y todo lo que he servido en otras vidas, creé mi maestría Alquimia Espiritual. Por supuesto, no solo incluye lo de otras vidas, sino también lo que he aprendido en esta encarnación, que ya llevo 2 años al servicio
con mis capacidades suprasensoriales y he aprendido un montón enseñando y sirviendo y acompañando a otros con mis capacidades a través de lecturas de tarot alquímico, de mis clases de yoga que también las vivo suprasensorialmente y muchas otras cosas más. Así que condensé todo lo que he aprendido en mi maestría, nuestra maestría, porque es de la mano y en co-creación con mis guías espirituales, nuestra maestría Alquimia Espiritual. Ese es el espacio en donde te acompaño personalmente y junto a mis guías espirituales, es decir, tú y yo de forma 1 a 1 con mis guías espirituales, a reconocer tu alma y encarnar la multidimensionalidad de tu alma y manifestar tu propósito divino. Este proceso incluye el desarrollo o la columna vertebral es el reconocimiento y el desarrollo de tus capacidades suprasensoriales. Así que si quieres vivir este proceso, este año solo me quedan 3 lugares porque solo abro 6 lugares al año, porque solo acompaño a una persona por temporada. Solo quedan 3 lugares. El próximo lugar disponible es julio-agosto, el siguiente es septiembre-octubre y el último es noviembre-diciembre. Así que si quieres trabajar conmigo desarrollando tus capacidades suprasensoriales, mira la información en la descripción. Pero si sienten que todavía no están listos, que están en esta exploración, que lo quieren hacer ustedes mismos, que quieren un acompañamiento, una guía, una ayuda, pero no necesariamente algo intensivo que desarrolle esas capacidades y las ponga al servicio, sino que todavía se sienten en un momento de descubrimiento, de reconocimiento del alma, de su alma, y entre ese reconocimiento y reconocimiento de las capacidades suprasensoriales y la historia de su alma, el lugar perfecto para ustedes es mi nuevo programa ¿Quién soy?, que estarán abiertas las inscripciones en abril y es todo acerca de reconocer nuestra alma y descubrir quiénes somos más allá del tiempo y el espacio. Y por supuesto, si todavía sientes como no estoy lista para saber quién soy a nivel álmico, todavía no estoy listo o lista para nombrar y conocer mis capacidades, no estoy allí, pero igual quieren seguir en contacto con este conocimiento e ir preparando su campo de energía y ir aumentando su vibración, ir limpiando condicionamientos mentales que no permiten que estas capacidades florezcan o que sean en bienestar, el lugar perfecto para ustedes es mi correspondencia álmica en mi membresía de cartas canalizadas. Todos estos servicios los encuentran linkeados en la descripción intuitivamente y con esta información que les acabo de dar. Sientan cuál es el lugar que les corresponde en este momento y allí en el link van a encontrar aún más información para que sepan si les resuena o no les resuena. Y por supuesto, todas las demás preguntas como cómo desarrollarlas, ¿es necesario o no protegernos energéticamente? ¿Por qué nacen personas con capacidades suprasensoriales desarrolladas y todo lo demás? Todas esas preguntas me las pueden dejar en la descripción porque obviamente no solo les sirvo a través de mis espacios pagos, sino también a través de este podcast de Florece en el Intento. Así que déjenme esas preguntas también en la descripción, que si yo veo que varias personas están interesadas, voy a grabarles un episodio sobre esas preguntas, respondiendo a esas preguntas o sobre esos temas cuando sienta que el episodio está vivo dentro de mí. Y por supuesto, como todos mis servicios, todos los episodios del podcast son en co-creación, investigación con mis guías espirituales, así que espero poder servirles de cualquiera de las maneras que les acabo de nombrar. Y sin ser más, les agradezco muchísimo por haber sido parte de este episodio de Florece en el Intento. Mi energía permanece conmigo, su energía permanece con ustedes. Les mando un abrazo de oso. Saben que les quiero. Y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!